Inolvidable FM. Todas las sensaciones en el aire. 105.5 MHz. Aquí comienza Mayormente, un cara a cara con la problemática de los adultos mayores, notas de actualidad, espectáculos e invitados especiales. Mayormente, con la conducción de Norberto Luxardo y la colaboración especial de Ricardo Méndez. Mayormente en la 105.5 y en internet www.fminolvidable.com. Mayormente está con vos. Buenas tardes, amigos, un gusto de saludarlo, un gran gusto de compartir una tarde más junto a ustedes aquí en la 105.5 Inolvidable de Mar del Plata y por internet para toda Latinoamérica, a todos esos amigos que nos escuchan de distintos países. Hoy es un día muy especial, estamos esperando a la doctora María Laura Agüero, tema súper candente que es la reparación histórica. Y como siempre, mucha información de todo tipo para brindarles a ustedes y a todos ustedes, los que quieran participar aquí hasta las 18 horas junto a Ricardo Méndez. Pueden llamar por teléfono. ¿A qué número, Ricardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, 496-0008 y dejar sus mensajes. Y bueno, o si no se acercan hasta aquí nomás, hasta Buenos Aires, 1949, y nada más que sentarse aquí y compartir el programa con nosotros. Gracias y vamos a comenzar el programa así, de esta manera. Vamos a comenzar el programa con el estado del tiempo en Mar del Plata, un día que amaneció feo, lluvioso, pero bueno, después se terminó reponiendo la temperatura y el clima. La temperatura actual 17 grados 6 décimas, la humedad 55%, la presión 1003.6 medida en hectopascales, vientos del oeste a 24 kilómetros por hora. Para la noche de hoy parcialmente nublado, con vientos del sudoeste rotando al sudeste. Para mañana viernes inestable con probabilidad de precipitaciones con una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. Para el sábado algo nublado con una mínima de 6 y una máxima de 23 grados. Y para el domingo, si tiene pensado salir, salga con paraguas y pilotos porque va a estar inestable con precipitaciones con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados. Y como siempre, es una información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional en sus 144 años al servicio del país. Como nos decía Ricardo Méndez, para los que tienen pensado salir, mañana, viernes a las 21 horas, con entrada libre y gratuita, hay una gran gala lírica en el Teatro Auditorium. Una oportunidad única para presenciar un espectáculo de jerarquía en forma gratuita, sin tener que pagar nada de nada. Mañana, 21 horas en el Teatro Auditorium. Y mañana ya comienza el fútbol, comienza el deporte. Y para eso lo tenemos aquí a Juan Carlos González, que nos cuente un poco qué podemos esperar este fin de semana en cuanto a deporte, nacional e internacional. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Varel? ¿Qué vamos a esperar? Lo esperamos hoy. Hoy esperamos a gran... Hoy no sé cómo decirle. Juega Argentina con Brasil. Hay que cruzar pero... los dedos, ¿no? Dice un ¿cómo se llama? Un famoso locutor. Dice, hay que cruzar los dedos, pero no sé para qué. No, hoy... ¿Qué le parece a usted? Y yo ¿Por creo qué que tenemos sí. que cruzar los dedos? Y yo creo que sí, vamos a necesitarlo, ¿eh? Mire, se habló mucho de este partido de Brasil y Argentina. Inclusive se habló mucho del técnico que iba a hacer un cambio profundo en la selección argentina, pero hasta ahora no ocurre eso. Ningún cambio. Hasta ahora no ocurre. La selección va a jugar como jugó siempre. ¿Por qué? Yo pregunto una cosa, Varel, usted que está en el tema este. ¿Por qué motivos existe esa cosa de no cambiar cuando las cosas no funcionan debidamente? ¿Por qué esa tosudez, ¿no? De no cambiar. Qué buen término. Es una tosudez, sí, evidentemente, ¿no?
no solo del técnico, sino de los dirigentes. De los dirigentes. Los máximos dirigentes del fútbol Obviamente. argentino, porque son los que tienen que comandar, en alguna manera, los que tienen que formar el equipo nacional. Y esa tosudez se debe probablemente a que siempre hay 4 o 5 que me da la impresión, no que me da la impresión, que manejan el tema. Entonces yo lo pongo a usted porque es amigo, lo pongo a él porque es amigo, y el otro El amiguismo argentino. no lo quiero. ¿Será por eso que decían que hoy la selección juega con Messi y los amigos de Messi? Juega igual. Juega igual. Juega Di María, Messi y Higuaín. La delantera. Sí, no hay cambio en el ninguno. centro están 2-5 que para mí no van, que juega Biglia y Macherano. Son 2-5. Sí, sí. Nosotros no, ¿para qué queremos 2-5? Nosotros queremos un 5 auténtico, genuino, que juegue al fútbol como aquellos 5, Como un Pipo Rossi. como un Pipo Rossi. Evidentemente que él se plantaba en el medio de la cancha y ahí manejaba los resortes. Y yendo un poquito más atrás, ese gran futbolista, gran director técnico y más aún, gran hombre y maestro de futbolistas que fue Vittorio Spineto. Vittorio Spineto y también por ese lado está Ernesto Lasati, tuvo River un número 5, le debía dar este dato porque quizás muchos no lo conocen, un número 5 que jugaba en la reserva de River, no jugaba en primera, pero sí jugaba en la selección nacional. Mire la calidad, el temple y sobre todo la predisposición para manejar el medio campo a sus compañeros, que era Videla. Uno bajito, más o menos como Messi, Maradona, una cosa así, bajito, pero de un físico importante, ¿no? Ahora yo pregunto una cosa, ¿hay una especie de elite dentro de los jugadores? Evidentemente que la hay, por supuesto que la hay. Pero no debería haberla. No debería haberla en el sentido, digamos, que podríamos nosotros decir que la Argentina es un país que produce jugadores en abundancia. En abundancia, sí señor. Entonces quiere decir que el jugador que va a jugar al extranjero, sea al equipo que vaya, no tenemos que mañana llamarlo para la selección. Es decir, Bueno, eso lo hemos hablado. que jueguen allá para llamarlo. Exactamente, eso lo hemos hablado, porque después vienen a la Argentina y en la última semana a improvisar lo que deberían haber trabajado durante a través del tiempo, ¿no? Imagínense que con los jugadores que nosotros tenemos en la Argentina, que son argentinos, que son muchachitos, quizás de 20 años, póngale 18, 22 años, que pueden integrar la selección y con un tiempo debido, un tiempo prudente para formar una selección se podría hacer, no se hace. O sea, entonces evidentemente por allí vienen lo que nosotros decimos los fracasos de la selección argentina. Los reiterados fracasos, Y son Varela. reiterados fracasos porque evidentemente hasta ahora no hemos conseguido nada, hemos perdido fíjese usted que con Chile perdimos las 2 finales y tuvimos el plantel mejor según quienes conocen bien el fútbol, según hemos tenido los mejores jugadores. Sí, pero miremos en el tiempo, a ver, vayamos en el tiempo hacia atrás, 20 años atrás. ¿Chile existía? Bueno, no. Si nosotros miramos, quizás usted puso 2 décadas atrás, si ponemos una década más o 2, Argentina iba a jugar a la altura sin ningún problema. Exactamente. Iba a jugar, sí, ahora va a jugar a la altura, No. Nosotros teníamos equipos, yo me recuerdo perfectamente bien, los campeonatos sudamericanos de fútbol, que la selección argentina, jugara donde jugara, Era la selección era la argentina. selección argentina. Y ese era lo auténtico nuestro que teníamos. Pero luego se fueron después. Eso es parte de nuestra filosofía, que la culpa siempre la tiene el otro, o la tiene la altura. Bueno, eso fue- siempre echamos culpas a terceros cuando las cosas no nos salen bien. Y para eso, ¿sabe qué? Hoy viene la contadora Patricia Ocampo dentro de un rato y nos va a hablar de la culpa no siempre es del otro. No, la Un culpa, tema- la culpa siempre es nuestra y debemos acostumbrarnos a asumirlas.
Le vamos a preguntar al contador vamos a que está con preguntar. esto de la Academia Filosófica y este tema que van a tratar mañana. Ahora fíjese si uno la culpa, ¿no? Y cuando uno busca las culpas, para los docentes estatales y judiciales bonaerenses, siempre buscan también culpas en el otro, ¿no? Al paro de estatales y docentes se acoplaron los trabajadores judiciales, buscan reabrir la paritaria salarial que a fines de mayo se cerró con un 32,5% de incremento, y expresar su rechazo a la ley de armonización entre los organismos previsionales del país y el ANSES. Piden los transportistas de la ciudad de Mar del Plata una suba en el boleto del 23,7%. ¿Qué me cuenta, Varela? Sí. Es una locura esto. Pretenden que la nueva tarifa sea de 8 pesos con 49. Este mediodía fue presentada la nota en el Consejo Deliberante, instalando a los concejales a debatir el tema. Sí. Las empresas de celulares tienen 15 días para identificar, otra cosa que me llamó la atención, fíjese esta noticia, las empresas de celulares tienen 15 días para identificar a todos los usuarios de las líneas móviles del país. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial para identificar a todos los usuarios del servicio de comunicaciones móviles del país en un registro de identidad de usuarios del servicio de comunicaciones móviles. Por otro lado, un WhatsApp de la mujer de Biglione. ¿Lo conoce a Biglione? Usted lo conoce más que yo. De muchos años. Muchos años. Y es un WhatsApp donde habla la mujer de Biglione a un inversor. Dijo, mi hijo y mi marido van a analizar la situación. Yo no sé si Robertino lo tiene por ahí el audio y podemos escuchar el audio de la señora de Biglione conversando con un inversor que realmente deja mucho que desear. Estamos analizando, porque cuando llegamos, la gente de Gale Capital se había comunicado con Daniel. Le comentó lo del hombre, tal cual este chico Martín había hablado, y entonces quería reanudar con la normalidad, o sea que ahora mi hijo y mi marido van a analizar, o sea, más vale terminar la situación con Gale Capital, que se puso en comunicación, contó tal cual había averiguado este chico Martín, y no hacer, como decía Rubén, tener que hacer todo un cambio y demás. Así que aguántennos hasta la noche, por favor, ¿sí? Y por favor, pásenlo. Gracias, chao. Una sola palabra. Sí, dígame. Chantas. Pero la chantas y la gente estafada, ¿no? Sí, detrás de todo lógico. eso. En el orden internacional, histórico encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump. Ganó Donald Trump. ¿Quién lo pensaba? Ay, acá llegó la doctora Güero. ¿Usted lo pensaba, doctora, que iba a ganar Donald Trump? La verdad que no, pero estoy sorprendida. Además con las medidas que piensa tomar y... ¿no? Los discursos todos quedamos sorprendidos. Todos quedamos sorprendidos, sí. Lo que pasa es que en cuanto a cantidad de votantes ganó Hillary Clinton. Lo que pasa es que después el colegio electoral se inclinó por Donald Trump. A raíz de eso... Hay una polémica con respecto a eso. Sí, hay una polémica que es lo mismo. Hay unas marchas también allí, sobre todo en Nueva York. Marchas y protestas anti-Trump en las principales ciudades de los Estados Unidos. Miles de personas se manifestaron para mostrar su rechazo al nuevo presidente electo. Me hace acordar a la Argentina eso, ¿no? ¿Me hace acordar a la Argentina? Me dijo un señor eso, mire, justamente. A mí me hace acordar a la historia de la humanidad, del mundo. Porque fíjese usted que... Pero esto en Estados Unidos era impensado. Pero es una cosa a nivel mundial. Fíjese que usted en Gran Bretaña, en estos momentos salen del mercado común europeo, prima el nacionalismo, el anti todo, cerrarse en su nacionalismo. ¿Salimos? En Francia, sí, señor, con Le Pen. En Rusia, que es un gran amigo de Trump, con Putin. Y Europa está cambiando, estamos volviendo... peligrosamente a los años 40, cuando se volvió este sistema de ultranacionalismo que terminó con la guerra mundial. Estamos saliendo de la globalización, una globalización que creíamos que iba a perdurar por siempre, y estamos saliendo de la globalización para que cada nación comience a cerrar sus fronteras nuevamente, sus economías. Y Macri dijo que espera continuar con Trump la relación constructiva y madura que inició con Obama. El presidente argentino felicitó al mandatario electo de Estados Unidos y manifestó que esperamos que los programas que hemos lanzado van a ser positivamente continuados. No lo creo tanto.
pero veremos qué va a pasar a partir del 20 de enero, donde asume la presidencia este nuevo personaje llamado Donald Trump. El otro día decían, está contento está contento el Mickey, porque Donald salió presidente. No, pero McDonald's también, porque yo creo, es una suposición, suposición no, es estudiando los distintos analistas políticos a nivel internacional, que va a tener sus frenos este hombre. Estados Unidos tiene un congreso dominado por eminentemente partidos demócratas, y no es tan fácil. No es como acá en la Argentina, que el presidente saca el rebenque y entra a mandar. Lo que dijeron ayer, el presidente de los Estados Unidos entra a la Casa Rosada y le dan el libro y cómo tiene que actuar a partir de ese momento. Claro. Veremos este hombre cómo toma ese libro, o si lo tira, o si arranca algunas hojas. Vamos al corte comercial. Cuando se quiera salir, lo van a arrancar, como tantos otros presidentes ellos. Recordemos Kennedy y tantos otros. Vamos a la primer pausa comercial y regresamos con más Mayormente. Ya tenemos a la doctora Agüero. A la doctora Campo, que también, menos mal que vino la doctora Agüero, porque van a hablar de filosofía. Vamos a escuchar nosotros de filosofía. Y para la doctora Agüero tengo las declaraciones de Regazzoni con relación al PAMI y al ANSES, mejor dicho. Vamos al primer corte comercial y regresamos con más Mayormente. El Cable FM 105.5 MHz. Te hacemos sentir. Espacio publicitario. Costera Criolla, en tu camino siempre. Con una amplia ruta atravesando la provincia de Buenos Aires, te lleva a los mejores destinos: Santa Fe, Paraná, Rosario, Córdoba, San Nicolás, Campana, Retiro, Mar del Plata. Descuentos a jubilados, grupos y estudiantes. En Mar del Plata, boletería 36. Teléfono 561 3710. Costera Criolla, en tu camino siempre. Estudio Jurídico Agüero Pena. Preajustes jubilatorios, jubilaciones, pensiones, derechos laborales, sucesiones. Teléfono 491-6236. De lunes a viernes de 10 a 14 horas. Catamarca 1819. Tercero I. Estudio Contable Silvia Arbeló. Asesoramiento contable impositivo y laboral. Constitución de sociedades. Especialista en asesoría tributaria. Estudio Contable Silvia Arbeló. Paunero 2736. Teléfono 223-156-348404. AIR Producciones. Sonido, luces, video, contratación de artistas. La empresa líder para eventos, teatros y mega recitales. Consultas al 0223-156-348405. AIR Producciones. Muévete y el ánimo aparecerá. Enfoca y dirige tu energía. Entrena Aikido, el arte oriental no competitivo para adolescentes, jóvenes y mayores, para llevar una vida sana y un mejor desarrollo en la sociedad. En Mar del Plata, diagonal Lisandro de la Torre 235, teléfono 482-1617. Aikido, un camino para una vida. Fin espacio publicitario. Señora, señor, creo que decíamos como cuando éramos chicos, yo señor, no señor, pues entonces ¿de quién es la culpa? Sí. Le vamos a preguntar a la contadora Patricia Campo, ¿de quién es la culpa, Patricia? Buenas tardes. ¿La culpa?
De hacer mal. Sí, los contadores tenemos esas cuestiones también. Bueno, la propuesta de la Academia Filosófica para este próximo sábado en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, allí en la conocida Biblioteca Municipal, es hablar sobre la culpa, ¿no? Y el tema que trajimos está relacionado siempre con una actitud que tiene la persona de deslindar la responsabilidad siempre en otros, ¿no? Que yo diría que es una actitud muy nociva para aquel que quiere conocerse y que quiere tomar las riendas de su propia vida, ¿no? Porque si tanto esa actitud de culpar a los demás, de victimizarse, de quejarse, son actitudes que la ponen a la persona en una situación estanca. Es lo que hacen los políticos, ¿no? Y lo que pasa es que si yo asumo mi propia responsabilidad, ¿qué pasa? Después tengo que hacer algo. No puedo asumir la responsabilidad y quedarme y no igual, modificar mi realidad. Claro, por eso es que es una actitud más de compromiso, ¿no es cierto? El asumir la propia responsabilidad. Pero la gente en general, cuando nosotros decimos, bueno, sí, la culpa la tuvo fulano, o por lo que me hizo, o por el perjuicio que me causó, no significa que en las relaciones no haya responsabilidades repartidas, porque eso sucede siempre. Entre las personas, digamos, nuestra relación siempre es una actividad de ida y vuelta, ¿no? Uno acciona, el otro reacciona, y así sucesivamente se van sumando cosas muy buenas o conflictos que se van escalando. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar las cosas que hicieron o el perjuicio que alguien me causó, y bueno, me puedo quedar detenido esperando que la situación cambie, que la persona se arrepienta, que quiera reparar algo, y cosa que por ahí no va a suceder nunca. O yo puedo tomar las riendas de mi propia vida, de lo que me pasa, y preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Perdón, a ver. Sí. Justamente eso es lo que el ser humano, el hombre, le falta hacerse un autoanálisis de su propia persona, de su propio ser, de cómo camina, que cómo anda. Exacto, porque cuando hay algo de mi vida que no me gusta y me quejo, tengo que empezar a preguntarme, bueno, ¿por qué yo, por ejemplo, permití esta situación? ¿O por qué no la cambié antes? ¿O por qué estoy desconforme con esto? Y ahí yo empiezo a indagar en mí misma qué es lo que está pasando, o cuál es el factor, digamos, de debilidad que a mí me mantuvo en un estado o en una situación que ahora no me gusta o me perjudica, ¿no? Creo que es muy típico, también es típico del argentino, ¿eh? El argentino tiende a echar la culpa a todos. O sea, nunca uno es culpable. Si empezamos a pensar que somos hasta responsables o culpables de los representantes que tenemos, empezaríamos a pensar de otra manera. Si uno se pone a escuchar o mirar un programa periodístico, digamos, todo también es muy muy clásico del argentino echar la culpa al otro. Bueno, pero eso pasa mucho en los políticos también, ¿eh? Por supuesto, pero en general no nos hacemos cargo de nuestras acciones, cuando todos somos responsables de lo que pasa. O sea, hay una tendencia a tirar la pelota afuera y decir la culpabilidad es del otro. También en general, digamos, como sociedad, creo que tenemos un comportamiento bastante similar a ese, que nos perjudica abiertamente, que deberíamos empezar a hablar como sociedad de qué nos hacemos cargo, qué es efectivamente, cuál es nuestra participación, amén de que existen quienes son responsables de que muchas cosas sucedan, pero hagámonos cargos de lo que nosotros no hacemos, de lo que nos falta como sociedad, de que forma parte de un crecimiento. Creo que es inmadurez lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Ricardo, hay una típica frase que nos pinta, yo argentino, ¿no? Sí, el yo argentino, sí, es cierto eso. Claro, pero yo argentino, yo no me responsabilizo. Pero bueno, por eso las cosas nos cambian, por eso los políticos siempre están mirando qué es lo que hizo el otro, la culpa es del otro y yo no modifico esta realidad que nos está quejando todos los días. El tema de los jubilados, que muchas veces lo hablamos, que están ganando jubilaciones paupérrimas, realmente 5.600 pesos. lastimoso.
todos los gobiernos se van echando la culpa unos a otros, pero nadie modifica esa realidad para decir, bueno, a partir de ahora yo soy el responsable de esa realidad y tengo que modificarla. Claro, la forma de modificarlo, y que venimos insistiendo, lo que pasa es que no hay respuesta acá en Mar del Plata, es vamos a salir, vamos a movilizarnos, vamos a hacer saber lo que nos está pasando, porque somos invisibles. Nosotros que nos ocupamos del tema, sí estamos en esto, pero para la sociedad somos invisibles. Pero de todas formas... Todos están entretenidos esto con la reforma previsional, que ahora nos va a esclarecer mucho la doctora Agüera sobre este tema, y están con la reforma y creyendo de que nos vamos a tener todos un sueldazo o un sueldo que nos permita vivir bien, y no es así, hay mucha gente que queda fuera de todo. ¿Quiere que le diga una cosa, Norberto? Yo ya no creo tampoco, ni siquiera creo en las movilizaciones. Recuerde lo que pasó en la década de los 90 con Norma Pla, pobrecita, que luchó, gritó, pataleó y no se modificó la realidad. No se modificó la realidad y los jubilados siguen hoy en el año 2016 exactamente igual o peor. Entonces, lo que hay que hacer es un poco lo que dijo la doctora Agüero, de modificar la realidad a través de nuestro voto y tomar conciencia. Pero creo que la Academia Filosófica nos dice que primero modifiquemos nuestra realidad. Sí, nuestra propia realidad. Para después salir en lo social a cambiar la sociedad, a cambiar el país, a cambiar el mundo también. No, es que precisamente, ¿no? Precisamente Platón, cuando dibuja, digamos, en su imaginación una república perfecta, empieza a describir primero cómo se mueve la sociedad, cómo se mueven los distintos estratos de la sociedad, y se da cuenta que tanto el problema político, el problema económico, el problema social, no tenían una solución desde lo global hacia lo particular. Es decir, que la solución no venía de afuera hacia adentro, sino que venía de la formación, de la formación del individuo desde su más temprana edad. Por eso es que en la academia lo que nosotros promovemos, no con el fin, digamos, el fin primero no es mejorar la sociedad, sino que es mejorarse a sí mismo, pero el correlato final es que donde yo estoy mejor, modifica mejoro la sociedad. Mi relación de pareja, mejoro mi relación de familia, mejoro mi relación laboral, mejoro el micromundo en el que yo me muevo, es un poquito diferente a causa de lo que yo genero. Pero para eso también hay que conocerse, porque la persona que siempre está quejosa, que siempre está esperando que el cambio le venga de afuera, realmente ese cambio no llega nunca. Porque desde la parte sociológica, ¿por qué los argentinos entramos en esa variable, no? ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa que, digamos, tenemos... porque no sucede en otras sociedades. Tenemos cierta educación, digamos, cierta cultura que nos fomenta determinadas actitudes que son propias de los argentinos, propias también de los latinos, ¿no es cierto? En lugar de hacerse cargo, de ser trabajador, de ser responsable, de tirar para adelante, es, bueno, la cultura de él aprovechar, de, bueno, a ver si la paso mejor haciendo menos. Por supuesto, el mínimo esfuerzo, tratar de sacar ventaja de todo. Claro. Es una cultura instalada, sí, bueno, y se ha ido perdiendo. Eso no pasa ni en Uruguay, ni en Chile, ni en otros países de Latinoamérica. Yo creo que en los últimos años se ha agravado la pérdida de valores, el tema de que la familia se va desmembrando como tal, y eso hace que, bueno, yo creo que la persona se forma desde los primeros años y hay bases que están tecleando y bueno, entonces es más fácil ir por la vida tratando de zafar, entre comillas, cuando también no es fácil hacerse cargo de uno mismo, enfrentar la realidad propia, hay que ser valiente y a veces eso es lo que falta valentía para conocerse a sí mismo y para querer solucionar los temas que cada uno tenemos primero con nosotros mismos. Claro, ¿no? porque también en el fondo a veces hay un cierto miedo de ver que me encuentro. Por ¿no? supuesto. Y a veces también en el otro extremo hay personas que tienen ese cuco, vamos a decir, de la culpa, ¿no es cierto?, de culpabilizarse por todo, que desarrollan inclusive hasta problemas psicológicos, ¿no?, porque se sienten que su vida es un fracaso, que todo lo que hicieron está mal, que son responsables por todo lo que pasa, y en ese extremo tampoco nos sirve, ¿no?, porque esa concepción de la culpa como una carga pesada con la que tenemos que vivir tampoco nos sirve. Contadora, sí. En la academia, ¿hay algún método, algún sistema para conocernos a nosotros mismos? Sí.
Básicamente tenemos que empezar a indagar sobre nuestro propio pensamiento. La persona cuando empieza a conocerse, lo primero que se ve es lo exterior, ¿no es cierto? Las conductas visibles, la forma en que nos relacionamos, lo que decimos, los problemas que tenemos con los demás, pero en realidad el fondo de esa conducta visible está en lo que pienso y en cómo siento. Y en ese punto, el único juez con el que yo puedo juzgarme soy yo, ¿no es cierto? Es mi propia conciencia. Es peligroso eso. Es peligroso, pero por eso depende de la responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque yo a usted le puedo mostrar una figura de mi forma de ser. Sí. Puedo fingir, puedo mostrarme mejor de lo que otra soy. Personalidad. Y me puedo mostrar de acuerdo a mis intereses con usted como me parezca. Y puede ser que usted se convenza de eso o me conozca hasta un punto. Pero en realidad la intención con la que yo me muevo, el por qué hago lo que hago, el único que lo conoce soy yo. Vio que ahora se usa mucho el término. Se cayeron las caretas, ¿eh? Claro. Se cayeron las caretas. Exacto. Señora Ocampo, ¿a dónde pueden concurrir los amigos que nos están escuchando? ¿Cuál es la próxima charla de ustedes? Bien, este sábado, 12 de noviembre, en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, que está en 25 de Mayo y Catamarca, en la Sala B. Vamos a estar ¿En qué horario? A las 15:30, de 15:30 a 17 horas, con entrada libre y gratuita. Vamos a hablar sobre este tema de las culpas. Es la última charla del ciclo porque en diciembre ya cerramos la actividad académica hasta enero, que empezamos las charlas de verano en nuestra sede social. Pero están todos invitados, a esta última cita pública para hablar de nosotros y para conocernos un poco. Además de charlas, ustedes tienen cursos también, ¿no? Exactamente, los cursos se dan en la sede social, que es en Funes 1336, Funes, y entre 9 de julio y 3 de febrero. Actualmente son todos los martes a las 19:30, de 19 a 20:30 horas. Muchísimas gracias, contadora, gracias por visitarnos, gracias por transmitir el mensaje de la Academia y gracias por el trabajo que hacen por todos nosotros a través de la Academia Filosófica. Al contrario, es un gusto estar acá. Vamos al corte comercial, al segundo corte comercial, siendo las 17:32 minutos. En toda la costa. 105.5. Inolvidable es lo que sentís. Ruggeri Joyas. Compra oro, platino y piedras preciosas, relojes antiguos y Rolex, tasaciones sin cargo. En oro tenemos la mejor cotización. Ruggeri Joyas. Belgrano 2283. Teléfono 494-3303. Usted se llevará la mejor impresión en Copihue Servicios Gráficos. Nuestra calidad no cuesta más. Jacinto Peralta Ramos, 333. Teléfono 482-4242. Vapro Güemes. Ahora tenés un lugar donde abonar tus facturas va a ser un placer. Vapro Güemes, rápido y cómodo. Alberti 1257. Mercado Santoro. Más de 50 años nos avalan. En nuestra carnicería encontrarás los cortes especiales de ternera, elaboración propia de chacinados y embutidos de excelente calidad. También frutas y verduras de la quinta y frutas de primera calidad. Y ahora también Santorito Drugstore. Fiambres, embutidos, vinos, quesos y lo que busques. Toda una familia al servicio de la familia marplatense. Santoro Mercado, Santorito Drugstore, 11 de septiembre y Mitre. Cuando no sabes lo que sentís, cuando el día se hace gris, estamos juntos, estamos juntos. 105.5. Que tú amas sentirás que la energía dentro tuyo está. Estamos juntos, FM Inolvidable. estamos juntos. Yo el otro día dije, a mí no me gustó de la gestión que vos llevas adelante, Carlos, y eso no significa que seas vos, puede ser gente que... Porque vos me imagino que trabajás en equipo, no es Regazzoni solo. No me gustó de ustedes, por ahí estoy interpretado por los medios, que hayan sacado 150 medicamentos que eran gratis para los viejos y ustedes los sacaron del medio, entre los cuales estaba, creo que la bromexina, la nandrolona, estaba el diclofenac y estaba el diclofenac ligado a la amoxicilina. Sí. Entre los 4 que yo leí.
Que creo que esos fueron los que más rispidez generaron, porque algunos médicos, algunos colegas tuyos dijeron que era una locura sacar esos medicamentos. Y otros dijeron, los criticaron, que ustedes no tenían capacidad científica para testear si esos 150 medicamentos eran obsoletos o no. Como te lo dije públicamente, te lo pregunto, y esto es el buen periodismo, tener tu derecho a réplica, y que me cuentes a mí y le cuentes a la gente cómo defendés esto, que ustedes llegaron y le sacaron 150 medicamentos del Vademecum a los viejos. Nosotros llegamos y encontramos el instituto que financia el 40% de los medicamentos en la Argentina, que no tenía política farmacéutica. O sea, no tenía política de remedios. No tenía nadie que dijese esto hay que hacer, esto no hay que hacer, como ocurre en cualquier lugar del mundo. Sí. Primero, cabe aclararse, todos los jubilados tienen todos los remedios que necesitan garantizados por el PAMI, que tiene la mejor cobertura de remedios del país. Por ejemplo, se asustaron muchos porque ahí habían hecho figurar que habían sacado remedios oncológicos y no es así. Una mentira. Eso es una mentira. Una campaña del miedo. Bueno, pero háblame de los 150 que retiraron, porque no retiraron 15, Carlos, retiraron 150 medicamentos. Cuando yo escucho que retiran la amoxicilina, yo ahora estoy en un proceso infeccioso, fui médico y me recetó amoxicilina. Está cubierta. Nosotros retiramos la amoxicilina en asociación con, por ejemplo, diclofenac o en asociación con ambroxol, con antitusivos. Los medicamentos que sacamos no se usan en ningún país desarrollado y ningún servicio de salud del mundo los financia. Y en la Argentina se financiaban por un fenómeno, un error, una cultura que es ya un problema conocido en Argentina con los medicamentos, y nosotros lo que hicimos es sacar lo que ningún país financia. Yo quiero que me lo expliques a eso, porque acá te está viendo mucha gente, Carlos. Sí. Mucha, pero mucha. Le estás hablando en la cara a muchos viejos y a mucha gente en toda Argentina. ¿Sabes lo que te pregunto? Porque del otro lado te podría correr por izquierda, te podría decir, mirá lo que hacen ustedes. Llegan y sacan 150 medicamentos que ningún país los da porque piensan en costos. Nosotros somos pro gente y se los damos. Ahora vamos a hablar de lo que se chorearon. Pero en esto, si te quieren correr por izquierda, te corren. Me gustaría decírselos de frente a la gente. Dale, nosotros lo hicimos con un criterio médico, utilizando la mejor ciencia del mundo y además con la mejor intención, porque lo único que queremos es que usted, jubilado, tenga el mejor servicio posible en su obra social. O sea, esos medicamentos que vos que le estás diciendo se los sacaste es porque en ningún país del mundo los da. Primero, no es que los sacamos, no los recomendamos. Incluso si es necesario y su médico insiste, nosotros igual los vamos a financiar. ¿Y por qué no daban? ¿Y por qué no daban los que estaban? Porque ahora te empiezo a preguntar con los que estaban. ¿Lo daban por negocio? Yo creo que hay un problema cultural muy grande con respecto a los remedios, en donde a veces la presión de la propaganda supera. Te voy a dar un ejemplo. En el mundo, la propaganda médica gasta 12 veces más que lo que se gasta en enseñarle farmacología a los médicos. No, y además, repetime eso. La propaganda médica gasta 12 veces el presupuesto que se gasta para enseñar farmacología. A todos los médicos del mundo. No. Sí. O sea que me hacen tomar lo que quiere el laboratorio. Lamentablemente hay muchas fuerzas, también hay cuestiones legales, porque a veces el médico está solo. Vos pensás, vos sos médico hoy en día, y vos decís a un paciente, no le voy a dar esto, y no tenés una institución que te respalda, es muy difícil tomar esa decisión. Y la realidad es que los sistemas grandes como el PAMI de esta magnitud, lo que hacen es generan políticas para que tanto el médico como el paciente estén resguardados, cuidados en lo difícil que es. A vos te habrá pasado, a veces tenés que cambiar de médico, te tienen que cambiar de remedio, un remedio que te dieron no tuvo efecto. Bueno, ¿Es cierto que regularlo? El PAMI le seguía pagando drogas a viejitos que lamentablemente habían muerto, se lo seguían pagando después de muerto, iban a comprarlo a las farmacias? Pues imagínate que nosotros encontramos 400.000 personas muertas de más de 2 años de fallecidas que estaban en el padrón y por los cuales se pagaba cápitas. ¿Qué es cápita? Cápita, se le pagaba el sistema prestacional a los médicos 20 millones de pesos por esas personas. Se le da una lista de personas y dice, vos vas a cuidar de esta gente. Y en esa gente había gente fallecida. Tengo una pregunta. ¿Puede haber habido un error y que el médico imposible que supiera, que no supiera que estaba muerto, pero la farmacia que entregaba, ¿podría haber habido un error en todo eso? Imposible. Eso es, si lo tiene un juez, como me imagino que ya lo tiene, era fano sí o sí. Yo creo que en algunos casos ha habido errores,
y en algunos pocos, pero muy representativos, esto es un negocio de muchos cientos de millones de pesos al año, había indudablemente malicia. Porque, por ejemplo, en los allanamientos se encontraron bolsas de troqueles de remedios, que eso es solamente para la reventa, se encontraron sellos de médicos que no existían, le robaron la matrícula. Los médicos habían denunciado en el año 2008 que estaban haciendo recetas a su nombre. Encontramos una matrícula, porque el profesional no estaba, que había recetado en un año 39.000 recetas. Que es físicamente imposible. Entonces, nosotros lo que decimos es, queremos ese puente al PAMI que debe ser, que va a ayudarte a vos, con tu familia, con tus padres, a toda la gente que me encontré esperándome en la vereda con sus padres. Las prótesis más caras también, ¿no? Las prótesis 4 veces más caras. Entre 3 y 4 veces más caras. Cuando nosotros llegamos... ¿No entendés que cuando le recetás o cuando le estás cobrando 4 veces una prótesis más cara, estás robándole a un viejo que no puede recibir una prótesis? Bueno. Estás robando... Qué bárbaro, qué malo que tenés que ser, como decimos en mi pueblo, qué liero. Viste, este tipo es liero, te decían. Este no es malo, este es liero. Este es un tipo no adaptado a la sociedad. Qué malo, qué gente de mierda, loco. Yo lo que creo es que nosotros, como nuevo gobierno, un poco escuchaba recién la conversación que estaban teniendo, nosotros somos el gobierno que eligió a la gente. Y eso es un enorme respeto. La persona que nos llamó por teléfono, le digo que sí, es así, lo que le pasó a usted nos pasa a todos. A mí, yo me tengo que operar ahora de las cataratas, estoy haciendo todos los exámenes preoperatorios y antes de la operación es indispensable la aplicación de una gota que nos aplican a todos y la sacaron de la cobertura de PAMI. No hay forma de reemplazarla y hay que pagarla, que son 800 pesos que hay que pasar por caja y pagarla si tiene la plata. Y si no, embrómese. Ahora yo pregunto una cosa, ¿no? Con lo que están ganando los jubilados, pagar un remedio, un medicamento 800 pesos es imposible. Y con relación a lo que sucede, porque yo esta nota la traje en relación a lo que sucede con el ANSES, porque se está hablando de la reparación histórica y los otros días me quedó una frase grabada de la doctora Agüero. La reparación histórica es una estafa organizada para jubilados utilizando índices que no generan actualización. Sí. Y la reparación histórica es que cobre lo que le corresponde al jubilado y no andar pidiéndole por favor ni a PAMI ni a ninguna obra social. Si cobráramos como corresponde, nos alcanzaría para los medicamentos. ¿En qué situación nos encontramos hoy, doctora? Norberto, quería decir algo con respecto a lo que hemos escuchado acerca del PAMI. Convengamos que esta señora que llamó, que está con un inconveniente muy serio, con un hijo discapacitado, que toma una medicación psiquiátrica que seguramente debe ser muy cara. Bueno, esa persona lo que tiene que hacer es un amparo. Nosotros hacemos amparos de salud, los amparos de salud se presentan ante el juez, ante los jueces federales, tienen un tratamiento totalmente expeditivo. No es que todos los amparos salgan en forma favorable. Primero se hace un trámite de excepción, donde necesitamos la negativa de PAMI o se envía una carta de documento y luego con un amparo el Instituto Obra Médica Asistencial tiene que cubrir la emergencia. O sea que será muy lindo lo que dijo este hombre, se desdice, se pisa, digamos, en sus palabras, pero amén de todo hay gente que el instituto tiene que responder y por lo tanto hay que pensar en muchos casos en la posibilidad de los amparos de salud. Bueno, pasando de tema, volvemos a la reparación histórica. Bueno, ¿qué pasa con la reparación histórica? Pasa que... No pasa nada, ¿eh? Bueno, pasa que a partir del día viernes empezaron a salir ofertas y ofrecimientos en los juicios. ¿Sí? Esto que veníamos esperando, esto que era lo primero que pensábamos que iba a suceder, esto estaba planteado cuando se salió la ley 27260, el 30 de junio de este año, imaginábamos que primero iban a comenzar con los ofrecimientos de reajuste en el haber y de pago de retroactivos a quienes tenían juicio, y luego lo iban a hacer con las personas que no habían iniciado juicios. Bueno, fue precisamente al revés. A partir del mes de septiembre comenzamos con lo que se ha denominado el procedimiento abreviado. Hubo gente que fue a cobrar y se encontró con su haber reajustado dentro del sistema y luego tuvo que aceptar. Otros
tienen que, para poder cobrar este haber ajustado, firmar un convenio. Y finalmente tenemos este cuarto grupo, porque tenemos dos tipos de. Sí, pero usted está hablando de grupos, y hay, dentro de ese grupo, de los primeros grupos, hay un montón de gente, hay mucha gente que todavía no recibió nada. Ha recibido. El plan se entiende que tiene 3 años y con respecto a que va a tener 3 años de funcionamiento. Sí, pero volvemos a lo mismo, doctora, Sí. porque son todas mentiras, porque primero dijeron que las prioridades eran para aquellas personas mayores a 80 años. Bueno, y no está haciendo de esa manera. Las prioridades no se están cumpliendo. Claro. Está habiendo infinidad de errores, se están detectando infinidad de errores. Lo que vamos a tener que empezar a hacer es presentar durante la tarde, con un turno de asesoramiento en reparación histórica, notas solicitando que se aplique la reparación o que se dé reparación a personas que se encuentren dentro del listado de personas en estado de necesidad. Porque acá está habiendo, vuelvo a repetir, muchísimos inconvenientes. Estamos manejándonos con un sistema informático manejado desde Buenos Aires, donde tenemos, por ejemplo, una persona que entramos con su clave y vemos que reajusta su haber. Cuando volvemos a ingresar para aceptarla, nos encontramos que la oferta desapareció. Un caso. Otro caso, entramos, no tenemos ningún tipo de reparación, lo dejamos pasar, en un momento lo miramos y resulta que surgió la propuesta. Tenemos gente de más de 80 o gente enferma que no ha recibido ningún tipo de oferta. Tenemos casos de personas que nos dirigimos a la UDAI a firmar el convenio y aunque ya tienen la huella registrada en el banco porque cobran, por ejemplo, en el Banco Supervil, en el Banco Industrial, etcétera, etcétera, no podemos firmar el convenio porque ningún huellero de las UDAI les lee la huella. Sí, ¿sí? Pero ¿y los jubilados que ya tienen la huella registrada? La huella tiene que ser leída por el huellero de la UDAI. Ajá. Además. Aparte. El jubilado tiene la huella registrada. Sí. Entonces, nos dirigimos a la UDAI, porque tengo varios casos que no tienen resolución. Ahora voy a decir cuáles son las posibles soluciones a todos estos casos. El huellero de la UDAI, convengamos que son 2 UDAI las que están manejándose con las firmas de convenio a la tarde, que es la UDAI del Puerto y la UDAI del Luro. Ninguno de los 2 huelleros lee la huella de la persona. ¿Y usted sabe a quién le pasa? A las personas muy mayores, muy viejitas, porque la misma edad le saca la posibilidad de que las huellas se lean. Claro, entonces resulta que un sistema que está dirigido a solucionarle su situación a una persona muy mayor es la que se encuentra con que la huella no se la lee el sistema. En el banco sucede lo mismo. Hoy fui a cobrar la jubilación, infinidad de personas, y ahora que lo dice usted, claro, prestando atención, mayores, sí, no le leía la huella. Son gente muy mayor. Entonces, algunos casos, por ejemplo, estuve el otro día con una señora viendo. La señora tenía que acordarse qué dedo era el que le habían tomado en el Supervil, pero a su vez no hubo forma. Esa señora, nos volvimos, una señora imposibilitada de movilizarse, muy, muy viejita. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El sistema que se plantea como informático, digital, de avanzada, tiene los inconvenientes brotan, ¿sí? Entonces, con todo este planteo, claro, es difícil que un sistema funcione. Hoy por hoy nosotros tenemos un montón de convenios firmados. A partir de ahora ya se firman también los convenios de los juicios. Ahora, el sistema judicial que va a recepcionar esos convenios todavía no está. O sea, hay una acordada de la Corte que manda a que se pongan de acuerdo los juzgados, se organice el sistema digital y demás, pero hoy por hoy está todo trabado, todo quedó, digamos, en una nube, ¿no? Porque está contenido, y una vez que este sistema empiece a funcionar, se van a empezar a enviar los convenios para que se homologuen. ¿Tiempo de homologación de convenios? No tenemos, porque todavía ni siquiera el sistema que los va a recepcionar está funcionando, ¿sí? Entonces, fíjese que son más inconvenientes que soluciones. Inconvenientes que, amén de que lo que se está haciendo es efectivamente ofrecerse un índice muy bajo para actualizar los saberes y para dar la movilidad, efectivamente el sistema
o el programa se está transformando en un grandísimo inconveniente. Tanto es así que en el tiempo que vamos, desde el viernes a hoy, en los ofrecimientos en los juicios, entre colegas, que tenemos grupo de instituto y demás, estamos notando, y con suerte lo digo, que la mayoría de la gente no está aceptando las propuestas. ¿Por qué? Porque las propuestas que estamos recibiendo son propuestas irrisorias. Yo hoy por primera vez firmé con un señor, acordamos con un señor aceptar la propuesta, porque era bastante adecuada, cercana a lo que a él le correspondería, pero realmente en una X cantidad de propuestas realmente son muy pocas las que pueden aceptarse. Y le está pasando lo mismo a todos nuestros colegas. Es decir, notamos que el índice que realmente se aplica, que es fundamentalmente el gran problema, yo ya lo había hablado, reside en la no utilización del ISBIC, que es el índice de salarios de la industria de la construcción, que es lo que manda el IF, y en lugar de haber utilizado el ISBIC, la reparación histórica lo que da es el RIPTE, y el RIPTE es la remuneración imponible promedio para trabajadores estables. Respecto del IF, leí que probablemente la Corte en esta continuidad de los juicios desconocería la jurisprudencia de este caso, el IF. Bueno, ¿qué pasa? Con el IF tenemos el gran inconveniente. O sea, el tema es que el IF se utiliza para efectuar la actualización de las remuneraciones de todos los jubilados de la ley 24241, que son obviamente la mayoría, porque si la ley 24241 tenemos en cuenta que empezó a funcionar en el mes de julio del año 1994, tenemos pocos jubilados de la ley vieja, o sea que el 90% de la gente pertenece a la 24241. Este fallo del IF permite entonces actualizar los saberes. Usted sabe que el IF es un expediente que llegó a la Corte, es un juicio que llegó a la Corte. En Cámara, la Cámara dio en forma positiva el reajuste y utilizó el ISBIC. Cuando va a la Corte lo que hace es confirmar lo que la Cámara dice, y lo que argumentan quienes se ocuparon de los índices de la reparación histórica es que el IF, que la Corte en ningún lado expresa textualmente que el IF iba a aplicar el ISBIC. Fíjese que es una chicana. Y sobre esa base deciden que la reparación histórica va a tener otro índice de aplicación, que es el RIPTE, que es el de la remuneración imponible promedio para trabajadores estables. Es como el remate de la pesca, la baja. Totalmente desfavorable para nuestros beneficiarios, y de ahí emana entonces la actualización totalmente irrisoria que se le da a la gente. Yo tengo personas que me llaman y llego al estudio y me dice mi secretaria, llamó la señora tanto, que por favor no vayas a aceptar nada. Hay gente que no lo he llamado, no la he llamado, han entrado, han visto, que no. Le querías comentar a ambos que nos están viendo desde varios lugares del país, desde España, en transmisión al simultáneo desde el Facebook, así que nos están escuchando y nos están viendo simultáneamente. Bueno, muy buena noticia. Así que España no tiene este problema. Tendrá otros, España. Seguramente. O sea que el problema está en el índice, y es tan grande el problema que tenemos que se nota luego en los ofrecimientos. Ahora que tenemos los ofrecimientos de los juicios, es palpable realmente el deterioro en la propuesta, y realmente los casos en los que vamos a aceptar van a ser los casos en los que la persona definitivamente así lo desee, ¿no? O en casos donde, casos por ejemplo el que aceptamos hoy con un señor recién ingresado en la Cámara tiene un atraso muy grande en nuestra ciudad, por lo menos tiene 2 años para ser tratado, y a su vez puede ser apelado, y hasta que llega al ANSES, ahí tenemos por lo menos 4 o 5 años con ese señor. Entonces, es un señor de más de 80 años, y realmente, ¿qué dijo el señor? Doctora, me quiero ir a hacer un viaje, quiero hacer un viajecito el año que viene. No sabemos en qué momento lo va a cobrar, porque todavía no tenemos el sistema armado, pero va a ser antes que antes de 5 años, por lo menos va a ser quizás en un año y medio. Entonces le dije, señor, sí, haga su viajecito. Pero realmente
es el único que he aceptado en estos días. Tengo gente que me está llamando y me dice, doctora, no vaya, despreocúpense que yo no voy a aceptar nada por nadie. Así que realmente para que tomen conciencia de que esto es mucho peor de lo que esperábamos. Ante esto, ¿Qué quiere que le diga? En este momento, hoy, siento que la reparación histórica... la reparación no tiene nada. En los juicios es demasiado, liquidar los derechos, es estirar por la borda los años de trabajo, es de alguna manera... se trata de una transacción, hay un manejo del Estado muy feo, es como si tuviéramos frente yo y le hablaba con otro señor y digo, imagínese que usted tuvo un problema laboral con un empleador, que lo despidieron injustamente, que lo dejaron sin trabajo, usted inicia un juicio laboral y en el medio del juicio viene el empleador a su casa, le golpea y le golpea la puerta y dice, señor, le doy 300 pesos y usted ya está en estado de necesidad y está viejito, tiene problemas de salud y acepta. Es más o menos esto, es un acuerdo, es un manejo que no es un manejo propio del ANSES, ¿no? Parece que estuviéramos frente a una empresa privada. ¿Cuál es la palabra del ANSES frente a esta situación? No, la palabra del ANSES es que aplicaron. El tema del índice es vergonzoso. Me aprovecho de la necesidad del jubilado. No, el tema del índice es realmente, hay muy pocos que realmente esto les conviene. Yo vuelvo a repetir, la reparación histórica está muy bien planteada para que de acá en más, a partir del decreto que salió el 28 de junio de este año, nosotros tenemos jubilados, fundamentalmente en relación de dependencia, que van a cobrar casi lo que estarían cobrando en actividad. Entonces, la reparación histórica soluciona de aquí en más. Plantea una nueva liquidación de los haberes a partir de junio, que empezó en el mes de agosto, y entonces va de acá en más a evitar los juicios posteriores. El problema es que trata de liquidar toda la deuda con poco dinero, pero de acá en más, quienes se jubilen a partir de ahora y aporten van a recibir sus jubilaciones en consecuencia del aporte. Doctora, nos queda un minuto, vamos a continuar, le digo a todos ustedes, la próxima semana con este tema y con todas las dudas que nos planteen ustedes. Hay una consulta urgente. Sí. Un señor Eduardo tiene la madre, imposibilitada de moverse, muy mal de salud, y tiene que cobrar la jubilación de la madre como apoderado. No la puede llevar a hacer la supervivencia. ¿Hay alguna forma de que puedan seguir cobrando la jubilación esta señora que no se puede mover de la cama? Sí, bueno, hay que hablar en el ANSES, tiene que ir un empleado de ANSES a hacer la supervivencia, tiene que manejarse en el ANSES expresamente, y en todo caso, si no, esa persona que me llame y yo veo con quién podemos hablar, porque seguramente si van a ANSES les van a dar un número, el empleado no va a saber qué decirle, pero acá hay gente, ANSES se tiene que trasladar a los lugares, tanto para hacer firmar una carta poder, como para aprobar la supervivencia, y si está en un geriátrico o está en una institución, ahí es el director de la institución quien va a aprobar la fe de vida de esa persona. ¿Sí? Bueno, nos estamos yendo, llegamos al final, Norberto, lamentablemente hay muchas cosas, muchas preguntas. Quiero saludar a Elisa Doelio de Entre Ríos, que nos está viendo y nos estaba también escuchando, a Mari Carmen Alberti Subieta de España y al gran amigo Beto Cabrera desde Valencia, España, que también nos estaba viendo y escuchando a través de el Facebook, que estamos transmitiendo en forma directa con FM 105.5 Inolvidable. Bueno, a Elisa Doelio, que estamos extrañando a las empañadas entrerrianas, a ver si esta temporada nos acerca algo. Sí, señor. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, yo con ausencia permitida porque estaré viajando a la ciudad de Buenos Aires. Así que a lo mejor voy a transmitir de allá, vamos a ver. Gracias, Varel, gracias, Juan Carlos, gracias a todos, gracias, doctora, gracias, contador Alonso, y nos encontramos el martes a las 17 horas. ¿En qué siempre? Radio, mi amigo Norberto? Por ahora en la 105.5 Inolvidable. Sí, señor, en la 105. Buen fin de semana para todos. Chau. Inolvidable FM 105.5 MHz.